¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Banda que escucha contra lo dado por hecho, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio. Y para arrancar en esta ocasión, pues saludo con mucho cariño. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Tienes saludos? Fíjate que un saludo otra vez hasta Oaxaca, a Lavero, que nos sigue mucho. Claro. Siempre platicamos del programa y siempre se me olvida mandarle saludos y me siento fatal. Entonces de veras que a Lavero hasta Oaxaca, una desarrolladora de videojuegos bastante chida, un saludote hasta Oaxaca. Hoy en la plática, en esta mesa de diálogo, tenemos a una amiga muy querida, además alguien a quien admiro mucho, puedo decir mi comadre, ¿no? Madrina de la Coquillo, ni más ni menos, Nidia Morales. Hola, saludos a todas las personas que escuchan este programa y muy agradecida con la invitación. ¿De qué vamos a estar platicando hoy, Beto? Pues vamos a estar platicando sobre cómo percibimos la precarización de las juventudes, ¿no? De las juventudes en un abanico amplio. Es decir, centennials, pero también incluso millennials. Pero de que cuando hablamos de oportunidades para los jóvenes, las y los jóvenes, ¿qué oportunidades son esas? ¿Cómo son? ¿Qué tan contraproducentes son algunas incluso? Entonces vamos a debrayar desde ahí, ¿cómo ven? Pues oportunidades para qué, ¿no? De entrada, y oportunidades para quiénes. Si bien no todas las personas que escuchan este programa son jóvenes o están en el rango de la edad de juventud, Ájale. es posible que hayamos transitado ese momento o que estemos próximos a estar en el rango, ¿no?, que también la ley otorga para las personas jóvenes. Y en ese sentido es que resulta importante que todas las personas reflexionemos, que quienes estamos más allá de los 29 años, que es lo que marca la ley, hagamos ese ejercicio de entrada, ¿no?, de recordar cómo es que fuimos personas jóvenes. Y esto es importante porque entonces van a poder sumarse a lo que en este momento vamos a comenzar a dialogar. La intención es que también quienes nos escuchan hagan este ejercicio de introspección o de futureo, porque si no miramos esta situación desde la empatía o desde el reconocimiento de cómo en específico viven las personas jóvenes o cómo se enfrentan a algunas limitaciones, no vamos a lograr precisamente dar el salto para imaginar otras posibilidades en donde no exista es que ustedes deberían, es que ustedes no hacen, es que su flojera, es que su apatía. Claro, entonces la intención ahorita es que precisamente podamos hacer ese ejercicio de intentar situarnos. Está muy feo esto de ponte en los zapatos de, más bien hagamos ese ejercicio porque es un momento de la vida en el que todos y todas hemos transitado o vamos a transitar, ¿no? Yo me siento muy agradecida con la vida porque laborar en espacios de la sociedad civil es gratificante porque no solo nos permite saber que va a llegar dinero a nuestros bolsillos, sino que eso también, desde una mirada política y ética, contribuya al bienestar de todas las personas. En este caso, la organización en donde colaboro, EduCIAC, tiene un impacto estatal, digamos, ¿no? Conducir las realidades de manera intencional hacia donde queremos que vayan y no solo dejándonos arrastrar por estas condiciones que nos parecen tan ajenas. Cuando hablamos de las condiciones de vida, de trabajo, de bienestar de las personas, parece que depende de la suerte, en donde naciste, del color de tu piel, del idioma que hablas, de si tuviste la posibilidad o no de que en tu cerca a ti se hubiera instalado una escuela, ¿no? Hasta qué grado, o si tuviste la posibilidad de moverte. ¿Qué tanto estos factores del contexto sí son fortuitos y qué tanto estos factores sí dependen de las personas? Luego estas corrientes del echaleganismo parece que todo es responsabilidad nuestra, pero qué tanto sí, qué tanto no. Es que cuando uno empieza a ver de cerca, como en los espacios de política pública para juventudes, pareciera que regalarles una caja de aerosoles a los morros O de condones. ya fue atenderlos. Pareciera que, no, tenemos un programa para la juventud, claro que sí. Ya les dimos unas latas y organizamos un concurso de grafiteros. Y bueno, ¿y luego? ¿No? O sea, entonces esas son simulaciones eventeras
que no atienden ninguna causa ahí, ninguna cosa de raíz, ¿me explico? Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, ahorita con la pandemia, ¿no? Todo mundo tuvo que migrar su experiencia educativa a un asunto de Zoom, de teleclases digitales, y no hubo ningún asunto a nivel sistema de un subsidio para tu servicio de internet, por ejemplo, ¿sabes? O sea, trasladaron a ti todo el costo de resolver una emergencia sistémica. Entonces, global. Yo no vi ni a las empresas ni a los gobiernos decir, no, donde haya un estudiante va a haber un descuentote o va a ser gratis el internet porque estamos resolviendo entre todos una emergencia global. Ah, no, pero pues ya te dieron tu caja de condones y tu lata de aerosol para la reta de graffiti, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nuestros sistemas simulan apoyo a las juventudes y hasta dónde pues no pasa nada? Claro, y hay simulaciones y hay también pues esta lógica en donde no se escucha a las personas jóvenes, ¡chale!, no se identifica cuál es el papel que las juventudes están desempeñando en sus comunidades. Y por comunidades me refiero al entorno en donde hacen la vida. Y cómo es que esas personas jóvenes imaginan las posibilidades o las limitaciones. Si bien hay algunas políticas públicas que son, pues eso, ¿no?, imaginadas desde una lógica muy individual de la persona que está ocupando las decisiones en el gobierno en ese momento, ¿no? Y que pues igual y le gusta el graffiti y entonces dicen, no, pues todos los jóvenes como a mí, me gustaba el graffiti cuando era joven, pues que todo mundo haga graffiti. Pero esa no es la lógica de la construcción de políticas públicas y me parece que es fundamental reconocer eso, y no es solo para las autoridades de los gobiernos, también es para las y los ciudadanos que estamos escuchando este programa. Quienes más debemos reconocer qué es una política pública y cómo funcionan somos esa ciudadanía que nos nombramos de a pie. Claro. Porque luego solo nos parece gracioso y se generan memes de cómo es que cierta autoridad está pensando, ¿no?, que hay que llevar o convertir en un lugar turístico un charco de miados. Pero en realidad, ¿qué está atendiendo? Como bien decía Roberto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la causa que identificó? ¿Qué efecto quiere revertir? Y eso no ocurre en muchas de las políticas, porque lo que tenemos es una serie de acciones, muchas veces fundamentadas en un calendario. Ay, no, que ya viene el 8 de marzo, ¿qué vamos a hacer, no?, con las mujeres? Afortunadamente ya espero, ¿no?, que hayamos transitado este momento de dar flores a pasar a otras cosas, pero eso no significa una política pública, ¿no? Ceder toda esa semana o todo ese mes a hablar de la violencia que vivimos las mujeres no es una política, no es una política, no es una política, no es una política, como tampoco es una política otorgar condones, porque con eso estamos atendiendo el derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, aprovechar estos espacios, escucharlos, debatir en las familias o en las comunidades o entre los grupos de personas qué pensamos, informarnos acerca de distintos temas que impactan de manera negativa en nuestra comunidad es fundamental, porque entonces lograremos eso que últimamente solo está en el papel, ¿no? La autonomía del pueblo, el gobierno del pueblo. ¿Cómo vamos a favorecer un gobierno si en ese sentido desconocemos las herramientas? Y muchos de los problemas que viven las personas jóvenes, es que no sé cómo nombrarlo, ¿no? Porque todavía de repente me siento en esa etapa, porque es eso, ¿no? Muchos de los sueños que a mí me contaron cuando era pequeña de cómo tenía que ser la transición a ser una persona adulta, y que en mi familia ya me consideran eso, pues no se han cumplido, ¿no? Como bien decían hace un momento que Grace nos relataba, no tenemos casa, muchas y muchos tenemos que andar buscando cada vez una renta más económica, porque ahora con la pandemia y con los salarios tan bajos a los que podemos acceder, pues resulta que no es que imaginemos en dónde tenemos que vivir, sino buscar en dónde nos alcanza para hacer la vida, ¿no? En ese sentido, que las personas jóvenes podamos aproximarnos a reconocer cómo así en cortito se viven esos derechos o se violentan, es fundamental
para comenzar a colocar la mirada y la exigencia en los espacios que debieran garantizarlos. Como bien señalaba Grace, no solo es un tema de echarle ganas, ¿no? ¿Cómo le echamos ganas en un país en donde si tú, mujer joven, sales, puedes ser desaparecida? O que muchas en la búsqueda de empleo, y lo sabemos, en el momento de pandemia, fueron enganchadas para la trata con fines de explotación laboral o sexual. Y entonces el problema es mucho mayor que echarle ganas o no, o que encomendarnos a cualquiera de los santos que en este país conocemos. Estamos frente a la necesidad de procesos más que de eventos, ¿no? De gestión de situaciones más que de diseñar calendarios con actividades, y estoy entrecomillando en este punto, ¿no? Colocar y dialogar lo que nos está pasando es el primer paso rumbo a la acción, no es el fin, ¿no? Y a veces parece, con todo esto que nos relatas, Nidia, parece que hacer el conversatorio, abrir el diálogo, aceptar, acompañar, reconocer la protesta, ya es el resultado, cuando no está ni cerca. Yo me doy cuenta que si la cosa tiene que empezar por un diálogo y por un asunto de reflexión entre ciudadanas y ciudadanos, vamos re mal. Porque yo, por ejemplo, llevo rato diciendo que este divorcio, que aparentemente es broma, aparentemente es carrilla, pero este divorcio más o menos hiriente entre que, ok, boomer, sí, ustedes, la generación de cristal, esa es una división que a mí me parece creada, a mí no me parece ningún accidente, y es un divorcio grave, porque, o sea, la verdad es que si entre grupos de distintas edades nos dialogáramos, nos acompañáramos, nos apoyáramos, pues a lo mejor otras cosas estuviéramos viviendo, ¿no? Pues a lo mejor es un lugar común decirlo, pero la experiencia de quienes llevan más camino andado, y también el vigor, la juventud misma, como este superpoder que es, dicen que es divino tesoro, ¿no? Podríamos hacer otras cosas como sociedad, pero estamos divorciados, nos tiramos carro, nos burlamos los unos de los otros, nos descalificamos, ¿no? No puede ser cierto lo que él dice porque ya está ruco. Chale. Y el otro dice, no puede ser cierto lo que él dice porque es un mocoso imberbe que no sabe nada, que se limpie la leche del hocico, dice el ruco, ¿no? Entonces, estamos divorciados, y si estamos divorciados no vamos a lograr dialogar para hacer avanzar políticas públicas colectivas, ¿no? Porque estamos allí. Sí, nos deslegitimamos mutuamente, pero lo terrible no es solo que sucedan estas grandes discusiones a nivel generacional o a nivel colectivo, ¿no? Sino que estas grandes rupturas también están sucediendo al interior de las familias. Estamos hablando de que la generación de papás y mamás, ¿no? Y de tíos, tías, abuelos, abuelas, está desconociéndose o está tirándose rencor con las generaciones jóvenes, ¿no? Al interior de sus propios espacios de coexistencia y de convivencia. Claro, con este preámbulo, para quienes nos escuchan, no nos estamos desviando del tema, ¿no? Cuando pensamos en las oportunidades laborales para las y los jóvenes, también hay que mirar la problemática desde los distintos ángulos. No es solo atender el trabajo, es que las personas jóvenes continuamente se enfrentan a una serie de dificultades de nivel social o cultural que no es propio solo de México. Latinoamérica y otros países enfrentan todo esto que ya dijimos y que en un concepto se denomina adultocentrismo. Esta idea de creer que las personas jóvenes estamos o en una etapa de la vida bastante larga, ¿no? Porque si pensamos que es de los 15 a los 29 años, pues son un montón de años, ¿no? Y al considerarnos como solo una etapa, se cree que no tenemos ni voz ni voto porque estamos transitando algo. Ya se nos va a pasar. Sí, ¿no? O que también piensen que somos un grupo social, ¿no? Lo que decía Roberto, ¿no? Es la generación de cristal, ¿no? Que por todo se queja, ¿no? Pero esas quejas también han puesto el dedo en una llaga que luego un montón de actores intentan tapar, ¿no? Ahí medianamente, ¿no? A todos los problemas sociales que vivimos le ponen una especie de chapopote para que no los miremos y el tránsito por ahí no nos resulte tan doloroso, pero tiene efectos en la vida, ¿no?
las personas jóvenes han señalado problemáticas sociales importantes, ¿no? Como la forma en la que construimos participación política, cómo es que los gobiernos determinan o no acciones para mejorar qué problemas, cuál es la importancia, ¿no? de la vida en el espacio público. Cuando decimos, ay, es que las feministas no solo piensen en estas mujeres de mayor edad o que ocupan los espacios de toma de decisiones, muchas de las que salen a las calles son estas mujeres entre los 15 y los 29 años, que además enfrentan una serie de limitaciones más, de las que precisamente estamos hablando y que nos van a servir de piso común para luego entender por qué nos cuesta tanto acceder a un buen empleo, porque no es que las personas jóvenes no tengamos en la mente en algún momento tener una casa o gozar de poder asistir a un servicio médico en donde no tengas que esperarte un montón de horas, ¿no? O de meses. O de ir a urgencias y que te atiendan una semana después, o que no podamos gozar de vacaciones, y de vacaciones que no solo sea encerrarnos en nuestra casa a ver Netflix, bueno, que quien lo quiera hacer está chido, pero que podamos también planear o tener ahorros, o que podamos acceder a cosas, como decía Roberto, nuestros padres tuvieron, porque también el contexto económico era otro, pero que eso no significa que ese derecho no deba ser asegurado, ¿no? Y luego también nos piensan como este bono demográfico, ¿no? Es decir, la población que está en edad de trabajar, solo ven que tenemos energía, y luego desde ahí también se nos cuestiona de decir, uy, ¿ya te duele la espalda? Yo en tus tiempos... Cuando no cuestionamos cómo es que muchas y muchos de nosotros enfrentamos un montón de jornadas laborales para poder llegar a ese sueldo que nos permita salir de vivir de casa de nuestros padres, o intentar tener una vida donde no necesariamente debamos tener un roomie, ¿no? Y que podamos también ir al súper sin necesidad de comprar lo mínimo, sino aquellos gustos con los que quisiéramos alimentarnos. Luego también nos ven como esa generación del futuro, ¿no? Es de, ellos son el futuro de este país. Pues sí, pero ¿qué le están apostando al presente? ¿Qué le están otorgando a las personas jóvenes en este momento para que efectivamente podamos pensar en un futuro? Muchas personas jóvenes colocan o comparten memes en donde dicen el futuro está perdido, ¿no? Porque precisamente si ahorita estamos enfrentando una serie de carencias, pues pensamos que ahora que seamos ancianos o ancianas, eso, sumándole a que nos duele la rodilla, pues va a traer un contexto mucho más desolador, en el que quizá ahorita, si centramos nuestra atención, solo va a ser más caótico, y entonces enfrentamos el día a día, ¿no? Pero toda esta serie de problemas, o cómo es que algunas políticas nos miran, tiene efectos en aquellas acciones que realizan para que accedamos a qué trabajos, ¿no? O para que nos piensen trabajando en qué, incluso. Por ejemplo, no sé si recuerdan, yo no lo tengo tan presente, meme de Homero Simpson. Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever. Forever, forever. Forever. Y eso pasa mucho con las personas adultas que en un montón de espacios tienen una participación mucho más activa. Yo no sé si, por ejemplo, ubican que muchas convocatorias públicas a veces dicen edad límite edad límite 29 años o 30 años. Y entonces, ¿dónde queda la participación de las personas jóvenes? Y entonces, ¿cómo construimos esas otras alternativas para atender problemas con la mirada de las personas jóvenes? Es decir, todo el tiempo se nos está encarrilando a que vayamos a formarnos a esa fila donde regalan condones, o que vayamos a trabajar a la zona industrial, cuando nunca se nos ha preguntado o nunca se nos ha invitado a construir esos espacios distintos en donde imaginemos que podemos trabajar, ¿no? A todo esto que hemos dicho hasta este momento nos referimos cuando hablamos de adultocentrismo, esas limitaciones o esas miradas externas que se imponen a nuestra propia voz y que a veces
cuando algunas personas jóvenes participan, no tiene tanta resonancia, porque si no son sus pares y esos pares no están en espacios de toma de decisión o de poder, en las escuelas, en la junta de vecinos, ya no estoy diciendo en los organismos públicos, ¿no? Sino en un lugar en cortito o en nuestras propias familias. A veces la primera limitación que enfrentan las personas jóvenes está en el círculo familiar, y si ahí no hay resonancia, pues esas ideas, aunque sean brillantes, se quedan en el aire, ¿no? O no son escuchadas. O en el peor de los escenarios, esas ideas ni siquiera logran salir, ¿no? ¿Qué tanta presión ejercemos para convencer a las propias juventudes de que sus ideas no son válidas, de que esos espacios no son sus espacios, ¿no? Yo pensé que te referías, antes de que dijeras que era el meme de Homero Simpson, el meme de Chimps, ¿no? Que dice, cuando me dicen que soy el futuro, así, ¡ay, no! Porque así me he sentido, ¿no? Creo que también este discurso de tener que ser el futuro, cuando digo, ya no estoy dentro del rango de la población joven, pero aún así todavía no me siento preparada, ¿no? Para asumir esa responsabilidad, no solo como ideológicamente, sino también en términos laborales, ¿no? Este bono demográfico que va a tener que soportar económicamente, productivamente, las necesidades de población, de generaciones que ya están jubilándose y de generaciones todavía más jóvenes que van a necesitar también nuevos espacios, nuevos contextos, pero además con una conciencia de, por ejemplo, salud mental, ¿no? De bienestar en términos emocionales, de tener que colocar límites, de tener que ser incómodos e incómodas, de estar constantemente queriendo empujar un sistema restrictivo en relación con nuestros derechos, con nuestra toma de decisiones, ¿no? Querer salirnos del molde. Entonces, pues también pienso que conceptualmente es una carga bien pesada. Incluso para quienes ya transitamos por la etapa de la juventud, no sé qué tan preparado, no sé qué tan preparada te sientes tú que nos escuchas, o qué tan preparada te sentías cuando eras joven y tenías sobre tus hombros la carga de tener que ser el futuro, de tener que cumplir con expectativas. Pues yo la verdad es que nunca aprendí a llevar esa carga, y también desde ahí hay como autodecepción, digamos, de alguna forma. Además hay una trampa. Es que, o sea, me pongo a pensar en cómo se nos vende vacío. Achis. ¿A qué voy? Por un lado está el adultocentrismo, y la joven vive este adultocentrismo, y se le dice que es el futuro. Pero cuando llega está esta gerontofobia, está esta caducidad, esta obsolescencia programada, pero ya de seres humanos. ¡Chale! Porque como no somos seres humanos, sino recursos humanos, caducamos en putis. Entonces, tantito cumples cierta edad y ya eres un desechable y un estorbo para la empresa, y te dan una patada por el trasero. Entonces pasas de ser postergado a ser lanzado, desechado. Primero te postergan y después te desechan, y mientras tanto te voltean a ver como un bono demográfico, que los partidos políticos y toda esta banda tienen muy claro el mapa porque saben cuántos jóvenes hay en México, pero voltean a verlo y a estudiarlo porque dicen, quiero los votos de esa banda, quiero la productividad de esa banda, pero no hay un rollo de voy a atender las necesidades de esa banda, ¿sabes? Entonces, le voy a preguntar a esa banda cuáles son sus necesidades. Exacto. Y está muy bueno esto que colocan, porque si nos piensan como el futuro, y como si en algún momento se nos fuera a dar la batuta de ese espacio que ahora ocupan principalmente las personas adultas, ¿no? E imaginen todos los lugares, ¿no? ¿Cuántos y cuántas han tenido la experiencia de tener un maestro o maestra joven, ¿no? Que casi esté en su edad? ¿Y cómo es la experiencia de dialogar con estas personas o de tomar clase con estas personas en comparación de otras? Y no estoy diciendo que esas otras personas mayores no logren la empatía, pero eso a quienes sí lo hacen les ha costado un montón de acceso a la información, de procesos de sensibilización, o incluso, ¿no?, de intentar hacer este ejercicio de Homero, de no olvidar que en algún momento fue joven, y que eso que estamos viviendo las personas jóvenes es parte de nuestro proceso de vida, ¿no? Y esto es importante porque recientemente podemos ver también en las redes sociales este tema de no te autosabotees.
pero es que es una consecuencia de esto que coloca Roberto. Nos dicen que nos van a heredar un después cuando ya no nos vean tan jóvenes, porque hay gente como yo que no aparenta haber pasado de los 29 y que entonces te tratan como una niña, ¿no? Porque además, cuando eres mujer, no te tratan como persona joven, ¿no? Todo el tiempo está esta mirada de si no eres una niña, eres una mujer disponible para ser objeto sexual, ¿no? Incluso no somos mujeres jóvenes, somos la niña, ¿no? Y cuando vamos a transitar a ese espacio en el que nos van a dar el mando o el control, llegamos, como dice Roberto, a un espacio en donde yo como recursos humanos no sé ni qué tengo que hacer, porque en qué momento me dieron las herramientas. Es que además de que no nos consideran, tampoco esos adultos se preocupan en darnos herramientas de absolutamente nada. Llegamos a ser padres o madres de familia sin saber cómo se cuida una bendición, ¿no? O llegamos a percibir ingresos y no sabemos cuáles son nuestras posibilidades de ahorro o cómo gestionar nuestros bienes, ¿no? ¿Cómo se configura el pago de impuestos, ¿no? Si podemos acceder a una devolución. Sumaríamos a esta configuración del adultocentrismo el hecho de que todo el tiempo, como decía Roberto, se están creando estas ideas que segregan a los grupos poblacionales, ¿no? Entonces, como personas jóvenes, a veces nos comparamos con nuestros padres o nuestras tías y tíos y decimos, es que ellos, a mi edad ellos ya tenían, ¿no? O ellos ya hacían, y nosotros sentimos que no podemos. Y entonces enfrentamos esa vida adulta con un montón de dudas o de temores o de autocastigos, porque no hemos logrado ser lo que, cuando no miramos que también habitamos en un contexto socioeconómico en donde el país también ha enfrentado un montón de crisis, donde esas personas adultas no dimensionan, aunque pareciera que luego la gente dice, estoy harta de los medios, todo el tiempo malas noticias, pero pareciera que no las van digiriendo como para poder decir, el país está así y por eso las personas jóvenes de mi contexto no logran tales o cuales derechos, ¿no? O esos derechos no están presentes en la vida inmediata. Una parte de ti te dice, es que no estás siendo el adulto que debieras ser, es que no estás trabajando todo lo que podrías trabajar, es que ¿por qué te duele tanto el cuerpo si eres joven? ¿No? Y esta serie de cosas están acompañadas además de otro fantasmita, ¿no? Esa idea de, híjole, si tengo 30 o tengo 35, a los 60 ya voy a ser una persona adulta mayor y ya me voy a poder ir formando para que me den mi apoyo económico, y entonces habrá un reemplazo generacional, y entonces si no hice todo lo que tengo que hacer ahorita que estoy cansada, ahorita que hay pandemia, después va a ser mucho más difícil. Y entonces también emocionalmente nos vamos desgastando y somos personas ansiosas, deprimidas, preocupadas, y que nuestra mente o nuestras emociones estén plagadas de esas sensaciones favorece a que tampoco veamos alternativas y que nuestra vida sea gris, ¿no? Y eso también es una realidad, no es una exageración, personas mayores a las jóvenes, ¿no? Es una realidad que enfrentamos, que tiene sí relación con efectos hacia afuera, pero también con eso, con lo que crecimos, que nos dijeron, es que tú debes de ser tales y tales y tales cosas, pero no me dijeron cómo, ¿no? Y entonces, cuando pensemos en los accesos al trabajo, o en si tu sobrina o sobrino ya encontró o no un empleo, no solo tiene que ver con que no le ha echado las suficientes ganas, o no se ha encomendado, o no ha hecho bien su manda, ¿no? Tiene que ver también con que en este país hay sí muchos empleos, pero mal pagados. Y entonces hay muchas horas de trabajo de algunas personas con escasa retribución. Para empezar, para jóvenes, para juventudes, están por los suelos los salarios, porque incluso hay mucha gente que considera que por ser jóvenes puedes incluso no pagarles. Es este rollo de... porque te voy a dar visibilidad, porque vas a hacer experiencia. Entonces, mientras tanto, te robo tu trabajo, ¿no? Para empezar, así se ve al joven. Vamos partiendo de ahí. Luego,
Si bien te va que sí sea formal un contrato y te den una lana, pues es una bicoca. Luego te andan queriendo echar en cara, oye, pero te estoy dando seguro social. Dice, oye, espérame, pues si es tu obligación, ¿qué te pasa, no? Y te lo cobran. Te dicen, Es que mira, te voy a pagar esta bicoca, pero porque también estoy pagando tu seguro. Y luego hay que ver ese dinero, cómo se traduce en poder adquisitivo o no. Porque entonces de repente te encuentras una chamba en la que alguien, por ejemplo, es diseñador gráfico, pero lo quieren también de community manager, fotógrafo, videoasta y animador por 4,000 varos al mes, haciendo la chamba como de 5 o 6 especialistas. Y luego esa oportunidad, porque empezábamos diciendo que sí son oportunidades las oportunidades. Si cuando tiene la oportunidad de ser así de explotado y violentado esta joven, cuando llega a ese lugar soñado de esa explotación, esa lana, cuando la cobra, contrástala con la renta, ¿no? Tus 4, 6,000, 8,000 varos mensuales contra 12,000 varos de renta de un depa, por ejemplo, en la Ciudad de México, y un depa nada lujoso, o sea, estoy hablando de una cosa muy leve, ¿no? ¡Chale! Entonces, pues qué pedo, ¿no? Y luego te encuentras universidades con carreras híbridas y te dicen, es que esta carrera, que es simultáneamente de comunicólogo y diseñador gráfico con una embarradita de animación y artes digitales, asegura tu empleabilidad. Bueno, ¿y no será que como universidad estás poniéndolos de pechito para pegarle en la torre a su bienestar? ¿A qué costo, diría Thanos? Exacto. Con este pequeño zoom que hacemos, nos damos cuenta que son condiciones del contexto, del momento histórico, pues del país, del mundo, las que están ahí, siendo la contracorriente en la cual están remando las personas. Como bien dices, Grace, estamos en un Zoom. Ahora vamos a tocar el tema de las oportunidades laborales, pero eso, ¿no? Es importante mirarlo de manera amplia para que también podamos sentirnos aliviadas, ¿no? O aliviados frente a esta realidad que enfrentamos las personas jóvenes. Porque si no lo miramos como un problema social, vamos a creer que es mi culpa, ¿no? Y que soy yo la persona fracasada, y que por qué no puedo ser como... Trabajas duro sábados y domingos, vendes bien Coca-Cola y te van ascendiendo. Pasé de ahí a supervisor, de supervisor, a gerente regional, de gerente regional, a gerente divisional, de gerente divisional, a director de mercadotecnia, de director de mercadotecnia, a los 10 años ya, de CEO, de presidente para Coca-Cola México. ¡Guau! ¡Felicidades! Y te das cuenta de que proceden de una familia medianamente acomodada o con ciertas condiciones políticas que les permiten estar en algunos espacios, ¿no? Y entonces el salto que dan es de un lugar mucho más reducido que el salto que tenemos que dar otras personas. Y por esas otras personas no solo me refiero a quienes hemos concluido una carrera universitaria, sino a personas que están, por ejemplo, en alguna localidad periurbana o rural, como las personas que viven con discapacidad y son jóvenes enfrentan mayores dificultades, y entonces no es un logro que una sola persona con discapacidad sea el ejemplo, ¿no?, de superación. Es que todas las personas con discapacidad debieran acceder a esa vida. No tendríamos que glorificar. Claro, se reconoce el esfuerzo, pero no glorificar solo a esa persona que ha logrado dar el salto. Tendríamos que mirar a esos que vienen detrás de y que no lo logran. Vive sin drogas, vive sin drogas, viviendo sin drogas. Un problema del crimen organizado es precisamente, ¿no?, el alto consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo las comunidades hacemos o favorecemos que las personas jóvenes no se sumen a ese número tan grande, ¿no?, de personas consumidoras y que además enfrentan adicciones? Y eso implica también mirar hacia distintos lados. Y sé que a veces cuesta porque estábamos diciendo, ¿no?, tenemos un montón de jornadas laborales que nos hacen llegar a nuestra casa súper cansadas o cansados, y además tengo que mirar a mi comunidad, pero es que si no miramos a la comunidad, difícilmente vamos a poder enfrentar esas cosas que nos cuestan mucho en lo individual, ¿no? Y otro punto, las necesidades y estos gustos de adulto independiente, ¿no?, estos gustos de mentes,
también son nuestro derecho. No olvidemos que además del derecho al trabajo tenemos derecho al ocio, a la recreación, y que eso no debiera estar penado, no debe ser una culpa descansar o dedicarnos a dibujar o a aprender una nueva habilidad o adquirir eso que de niños o niñas no nos consiguieron y que ahora tal vez podemos adquirir. Eso no debiera ser un autocastigo, ¿no? Claro, también debemos cuestionar el consumismo y cómo también, como personas jóvenes, hacemos un balance entre ese bombardeo de cosas que nos obligan a tener o que nos hacen creer que si yo tengo, entonces soy más persona, y si no tengo, entonces soy una cosa extraña en el mundo, ¿no? Pero el tema del ocio o de repente también, ¿no? Esta dificultad que enfrentamos las personas jóvenes para decir, híjole, es que ¿será momento de que me convierta en madre de familia? ¿O no? ¿O sí? ¿O cómo me convierto, no, en una persona que acompaña a alguien más pequeño que yo, ¿no? Y pues muchas de las alternativas y que, por ejemplo, el Panchito anda criticando mucho a las personas millennials, ¿no? Porque el trato digno que le damos a los animales, ¿no? Y eso no debiéramos mirarlo como sociedad desde un lado negativo. Está bueno que como sociedad ya no tengamos al perro viviendo en la azotea, ¿no? Y que asumamos que el cuidado de otro ser, sea humano o no, también implica una mirada ética sobre si yo como persona joven quiero dignidad, ¿cómo le otorgo dignidad a eso que depende de mí? Y en ese sentido, creo que nuevamente las personas jóvenes, si bien enfrentamos un montón de limitaciones, también estamos intentando construir formas más responsables para enfrentar el día a día. ¿Cómo generamos una alianza entre personas, no solo cuando hay desastres naturales, sino para este desastre social que implica no poder acceder a un trabajo que nos otorgue dignidad? Justo una amiga muy querida, la More, nos decía, ¿no? Es que el sistema no está construido para otorgarnos dignidad. Todo el tiempo tenemos que estarla defendiendo. ¡Qué fuerte! Y entonces, no quisiera hacer una alusión a la guerra, ¿no? Pero frente a esa amenaza constante, si salgo yo sola a enfrentar cómo es que debo defender mi dignidad, pues tal vez sea menos pesado si lo hago con otras, ¿no? Por eso, por ejemplo, el movimiento feminista aboga porque construyamos comunidad entre mujeres, porque eso que me pasa a mí le pasa a otras, y si salimos juntas o nos apoyamos o veo que ella también trae un color y entonces me puedo aliar, pues eso también nos permite hacer la vida con un poco más de tranquilidad. La pregunta sería, ¿cómo las personas jóvenes vamos construyendo ese lenguaje, esa colaboración para que la vida en nuestro contexto cotidiano cambie? O al menos esas cosas que todo el tiempo nos están generando dolores de cabeza, ¿no? Y de corazón. Claro, y creo que tocas como cosas bien importantes, ¿no? Como este intento de tener una actitud positiva o de mirar con un poco de esperanza hacia el futuro. No solo por vibrar alto, ¿no? Sino para colocarnos un horizonte hacia el cual transitar, ¿no? Pero desde la acción. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado también esta crítica, este reconocimiento de lo que son derechos frente a lo que son privilegios, porque a veces parece que se nos vende un derecho narrativamente como si fuera un privilegio, cuando es un piso mínimo. Y cuando estamos paradas en lo que sí es un privilegio, no dejar que ese bienestar individual nos nuble la empatía, claro, o nos nuble la crítica. Y solo eso, ¿no? Como que la resiliencia nos permita que eso que vivimos no nos vuelva a pasar a nosotras o a otras personas. Y no que hagamos carrera en la resiliencia, es decir, que aguantemos un golpe y nos preparemos para el que viene y entonces la vida se nos pase siendo resilientes, ¿no? Tenemos derecho también al buen vivir. Sí, es que me quedo, ahorita que ponen sobre la mesa el tema del privilegio, una persona joven va a tener que rentar donde, como dicen, ¿no? Donde le alcanza para rentar.
El problema no es nada más aquí de un clasismo o de esta fobia a la pobreza, no es desde ahí. El asunto es que una colonia donde sí te va a alcanzar para rentar, porque la renta es muy baja, generalmente es una renta muy baja porque allá hay índices de criminalidad bien locos y son lugares que ya las autoridades de repente pues así marginan, dicen, allá ni van a ir las patrullas, porque allá cualquier problema de inseguridad es una riña entre pandillas y ya las patrullas ni van. Y entonces de repente muchos gobiernos chulean y atienden pues los espacios más visibles porque pues es simular, ya quedamos, ¿no? Y allá pues está la cosa olvidada y allá es donde te va a alcanzar para rentar como joven, porque allá es barato porque está se va convirtiendo en un asunto de desplazamiento. Y es que hay quienes dicen, o sea, a lo mejor puede parecer exagerado para algunos esto que voy a decir, pero muchos dicen que antes del exterminio está el desplazamiento. Entonces vamos viendo cómo se nos construye el escenario para transitar de la juventud a la ya no juventud, a la madurez, vamos a decir. Incluso creo que es importante construir estos espejos. Es decir, como jóvenes, ver el viejo que estamos cerca de ser y como viejo tener esta empatía con el joven que viene. Y articularnos. Ir contrastando con la vida misma esto que estamos colocando, encontrar nuevas preguntas o visibilizar nuevos problemas, porque es importante no solo consultar o consumir podcasts, sino que esto tenga una resonancia en la experiencia de vida de cada una y cada uno de los que escucharemos, ¿no? Contra lo dado por hecho. Y muchos gobiernos favorecen esta geopolítica de la criminalidad, es decir, si pensáramos más bien en este momento cuáles son los lugares de mayor incidencia delictiva, estoy segura de que coincidiríamos y nombraríamos 3 colonias en donde sabemos, exacto, intuimos, sentimos jamás hemos ido. Mucha gente jamás hemos ido, jamás hemos pisado y un que tampoco espacio nos así. dan ganas de ir. No, exacto. Y entonces se vuelve como prejuicio, ¿no? Se vuelve estigma. Y entonces, sumemos, soy una persona joven sin herramientas, soy una persona joven de una economía tambaleándose, soy una persona joven que no ha podido terminar su nivel de estudios o el que deseaba adquirir porque la pandemia, y además tengo 3 trabajos y entonces eso impide que yo regrese a la escuela y además vivo en tal colonia. Y llego a pedir trabajo. Y ahí sumemos, ¿no? Porque no olvidemos que el gran reto que tenemos como país es eliminar el racismo. Y además mi color de piel es morena. Y llego a una empresa en donde eso no se privilegia, ¿no? Y fíjate cuántos filtros de desventaja se van acumulando, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Y entonces, pensando que un empleo tiene 3 vacantes y que una serie de personas jóvenes están ahí invirtiendo su tiempo para que solo 3 sean seleccionados, ¿acaso estamos viviendo el juego del calamar en pandemia o de qué se trata esto, no? Y eso nos lleva a colocar nuevamente, ¿no?, la importancia de mirar el tema del trabajo como un problema social, no solo como de si yo alcancé o no a tener un empleo, y a hacer este diálogo, ¿no? Y cuando se trata de las autoridades o del gobierno, sí la exigencia, porque ellos tienen un deber que cumplir y nosotros como pueblo tenemos una exigencia. Cuando se trata de personas empresarias, que pueda haber personas empresarias jóvenes, como también desde ese lugar en el que están favorecen a la generación de empleos desde otra lógica que ya no sea capitalista, extractivista y adultocéntrica, como también hacen ese ejercicio de mirar que no todas las personas están en ese lugar, pero sí que todas las personas tenemos derecho a bien vivir, ¿no? Claro. Imaginemos también, ¿no? Y con esto quiero resaltar que las personas jóvenes, o lo que decía hace un momento, las personas jóvenes están todo el tiempo colocando la mirada en los problemas sociales. Para las personas jóvenes no es algo
que no ocupe su interés cuando hablamos de los problemas medioambientales. Les interesa mucho saber qué pasa con el medio ambiente. Por eso estos programas como de gobierno, ¿no? Como el de Sembrando Vidas, llama la atención, porque implica ese acercamiento a los recursos naturales y a su protección. Pero solo tenemos eso. ¿Qué pasa o qué podemos hacer o qué podemos construir? Y creo que ahí también puede resultar bastante interesante, ¿no? Cómo las personas jóvenes vamos compartiendo eso que sabemos, ¿no? Cómo hacemos un poco de tiempo en la vida para compartir esas herramientas, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, cuántas radios comunitarias hay en San Luis Potosí, me parece que con los dedos de la mano alcanzamos a enumerarlas. Y más espacios como estos debieran existir, ¿no? En todos los municipios, para todas las personas jóvenes, porque colocar la voz nos permite de alguna manera hacer esa introspección, pero también voltear la mirada hacia esas otras personas que puedan estar en una situación semejante a la que vivimos. Sí, me hace mucho eco lo que dices, Nidia, sobre el bien vivir, ¿no? O sea, que es así de fácil de decirse, pero tan amplio de ejercerse, ¿no? Porque imagínate que en un mundo que materialmente no te da a veces ni para sostenerte a ti, de repente andas en un rollo de que eres una persona agüitada, precarizada, que ve el tablero como está el tablero, dices, no puedo ser madre, no puedo ser padre. Y aparte, no está despenalizada la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van cerrando puertas al bien vivir, ¿no? O sea, ¿cómo te va dejando sin armas un panorama sistémico, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me quedo de todo lo que hemos estado hablando, me quedo con esta reflexión que bien planteabas de que si alguien joven nos está escuchando, no sienta como un fracaso personal esta tragedia que es más bien sistémica, y también a las personas que no son jóvenes, pues también invitarlas a no juzgar a las juventudes sin antes tener en cuenta todo lo hasta ahora dicho, ¿no? Pienso, y desde ahí espejearnos. Yo me quedaría con eso. Yo me quedaría también con esta parte del reconocimiento, ¿no? De las generaciones jóvenes, de tener en mente todas estas preocupaciones que tuvieron las generaciones anteriores sobre la dignidad personal, un trabajo bien remunerado, expectativas hacia el futuro, ¿no? Condiciones materiales y económicas de vida digna, además de preocupaciones y acciones en relación con otros derechos que aquellas generaciones no se imaginaban o no se las imaginaban en colectivo o no las accionaban con tanta potencia, ¿no? Como estas posibilidades de decidir, como estas necesidades o estas expectativas muy reales sobre un medio ambiente digno para nosotros y para los otros y las otras, como estas preocupaciones políticas, estas preocupaciones de reivindicación, estas preocupaciones sobre la igualdad material de los distintos grupos, ¿no? Y de reconocer las diferencias entre nosotros, nosotras y todas las demás personas. Entonces, no solo estamos hablando de preocupaciones y contextos semejantes, ¿no? Sino de cargas adicionales. Y desde ahí el reconocimiento y, pues, igual que el meme de Homero, tratar de no olvidar esas personas jóvenes que fuimos, cuando estemos frente a personas jóvenes intentando acceder a oportunidades que sí sean oportunidades. Que se vuelva comunitaria la educación. Ya lo vimos con el contexto de pandemia, ¿no? Los espacios educativos formales no se dan abasto y además están enfrentando una serie de limitaciones que la era virtual les está colocando, ¿no? Eso podemos verlo como una ventana de oportunidad también, ¿no? E imaginar cómo ahora las personas jóvenes compartimos eso que sabemos en nuestras comunidades, que no es otra cosa más que si ya estamos en el mundo, ocupémoslo.